Les invito, hermanos amados, a buscar Nehemías capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaías, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Maat-Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nevai, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pela, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Muy bien, en esta noche vamos a ver que Dios quiere que su pueblo se comprometa en la obediencia. Estamos viendo ahora en este libro de Nehemías, llegando al capítulo 10,
que la obra de Dios continúa. De eso se trata el libro de Nehemías. La obra de Dios continúa y lo está haciendo a través de su pueblo. Habríamos pensado que el libro terminó cuando completaron de construir el muro, pero era la mitad del libro. Porque el énfasis de la obra de Dios no es solamente culminar una meta, sino que después viene otra meta. Y también al lograr las metas debemos ir consolidando aquellas metas. Y la obra de Dios no termina hasta que Él vuelva por nosotros su iglesia. Y aquí en este capítulo 10 estamos viendo que el pueblo se compromete y firma que van a obedecer la ley de Dios. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Porque la obediencia demuestra que amamos a Dios. Mire conmigo, por favor, el corazón de la ley que está allí en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos entonces el gran mandamiento al pueblo de Dios, que es amarle con todo su corazón. Y hemos visto ahora en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús dice que amar es obedecer. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí el pueblo hace una firma de compromiso de que ellos van a obedecer la ley de Dios. Pues Dios ha bendecido al pueblo. Han vuelto por fin a la tierra luego de 70 años de cautiverio en Babilonia, y ahora el pueblo se compromete a obedecer a Dios. El primer pacto fue con sacrificios, ¿no? Todo el sistema levítico de sacrificios. Pero ahora es primera vez que vemos que el pueblo firma que van a obedecer al Señor. Versículo 1 dice: los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. El primero en firmar es Nehemías, el líder gobernador del pueblo de Israel. Y esto nos muestra que los líderes debemos dar el ejemplo. Los padres de familia debemos dar el ejemplo en la obediencia. Los primeros que deben demostrar y modelar cómo se ama a Dios y cómo se le obedece son los líderes, son los padres de familia. Si nosotros damos un mal ejemplo, lo más probable es que los que vienen después van a seguir ese mal ejemplo. Por eso que es tan importante que los líderes, los padres, sean los primeros en dar el ejemplo. Y a continuación, desde los versículos 2 hasta el 27, vemos una serie de nombres escritos allí, y la importancia de nombrarlos es la seriedad del compromiso. A veces quizás pensamos que pasajes como este, desde los versículos 2 al 27, quizás nosotros no lo habríamos puesto, quizás habríamos hecho un resumen nomás en un versículo, y haber dicho que si los contamos son 22 sacerdotes, luego hay 17 levitas, y después hay 44 jefes. Quizás nosotros habríamos hecho eso. Pero la palabra de Dios, inspirada por Dios, tiene un énfasis, y por alguna razón Dios quiso poner los nombres. Y esto nos demuestra la importancia y la seriedad del compromiso que el pueblo ha tomado. El pueblo de Dios debe comprometerse a la obediencia, porque si lo hacemos, el Señor va a bendecir su obra aquí en medio nuestro. Es interesante, ya llegando al versículo 28, que se mencionan allí personas que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Eso está en el versículo 28.
No sé si usted recuerda cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Hay un detalle ahí en Éxodo que dice que no salió solamente el pueblo de Israel, sino personas de muchos diferentes pueblos y naciones. Es decir, cuando el pueblo de Israel sale y va por Egipto, se le unieron también personas de otras naciones. Posiblemente también muchos egipcios se fueron con el pueblo de Israel. Estos son los prosélitos de otras naciones que se unieron al pueblo de Dios. Y esto es muy interesante porque es como hoy día si se unieran a nosotros personas nuevas a la iglesia. En ese tiempo Israel estaba llamado a ser la luz de las naciones. Ellos llevaban, por decirlo así, el mensaje, la palabra de Dios a otros pueblos para que se unieran también al pueblo de Dios. Y allí ellos también se unieron. También otro detalle interesante ahí en el versículo 28, se nos indica que todo aquel que tenía comprensión y discernimiento también hicieron adhesión a este compromiso. Es decir, los que firmaron eran los líderes, eran los principales, los jefes, los cabezas de las diferentes áreas del pueblo de Israel. Pero todo el resto del pueblo también, aunque no firmaron, se comprometieron con esto también. Dice allí, mujeres y niños. Todo aquel que tuviera comprensión también hicieron adhesión al compromiso. Esto nos demuestra, hermanos amados, que la obediencia al Señor no es solamente de los líderes, no es solamente de las personas adultas. Aquí fíjese que se mencionan incluso los niños, las mujeres, sus hijos e hijas. Todo el pueblo de Dios debe comprometerse a obedecer a Dios. Y como leímos allí en Deuteronomio 6, dice allí que los padres deben enseñar a los hijos la palabra y temer a Dios todo el tiempo. Cuando se levanten, andando por el camino, cuando se acuesten, debemos enseñar a nuestros hijos e hijas la palabra de Dios para que todos seamos un pueblo obediente al Señor. Esta es la única manera de que Dios va a bendecir su obra aquí en medio de nosotros. Versículo 30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Luego de comprometerse de que van a guardar los mandamientos de Dios, como dice ahí en el versículo 29, guardar, cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos de Dios, el primer compromiso específico que hacen es que no van a entregar a sus hijos ni hijas en relaciones con inconversos, con incrédulos, con personas que no tengan la misma fe del pueblo de Dios. Acompáñeme por favor, sin perder Nehemías 10, a 2 de Corintios, capítulo 6. Amados hermanos, es nuestra responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos que ellos, de unirse para formar una familia, para formar un nuevo matrimonio, deben unirse solamente a una hija o a un hijo de Dios. Es muy grave, según aquí la palabra de Dios, que los creyentes se unan en yugo desigual con los inconversos. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta ahí la lectura. No podemos enseñar ni permitir que nuestros hijos e hijas se unan con incrédulos. Eso enseña claramente la palabra de Dios. Debemos enseñar a nuestros jóvenes que es un pecado muy grave que se unan en relaciones amorosas o que se casen con un incrédulo. Tiene que ser con un hijo o una hija de Dios que ame a Dios y que demuestre una genuina conversión a Cristo. Y esto es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros niños desde que son pequeños. Aquí también en este pasaje de 2 Corintios 6,
habla también incluso de la amistad con el mundo. ¿Notaron que dice allí que el creyente con el incrédulo no tienen comunión? Y da un ejemplo muy gráfico, muy claro. Dice en el versículo 15, ¿el Señor Jesús va a buscar al diablo para tener comunión con él? Eso dice el versículo 15. Si el Señor va a querer buscar tener comunión con alguien, ¿va a buscar a Satanás para tener comunión con él? Así de grave es esto. El creyente debe tener sus amistades en el Señor, porque un amigo, entre comillas, del mundo nunca te va a guiar a ti a que busques a Cristo. Un amigo, entre comillas, del mundo nunca te va a animar a que leas tu Biblia, ni a que busques al Señor. Un amigo, entre comillas, del mundo solo te va a guiar en contra de Dios. Sin duda que tenemos relaciones casuales con personas que no son creyentes, pero ellos no deben influir en nosotros. Y es muy triste cuando un creyente dice, mi mejor amigo es un amigo del mundo. Eso no puede ser. Nuestras relaciones mejores, nuestras amistades, deben ser en el Señor. Nuestras amistades deben ser en Cristo. En Santiago capítulo 4, versículo 4 también dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cultivemos, por eso, amados hermanos, nuestras amistades con hermanos en Cristo. Y enseñemos a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que formen sus familias en Cristo. Pensemos en un solo ejemplo de alguien que no lo hizo y cómo le fue. ¿Recuerdan a Sansón en el libro de Jueces? Él fue pedido a Dios para ser un siervo de Dios en el pueblo de Israel, para ser uno de los jueces del pueblo de Dios. Él estaba destinado a ser un ejemplo para el pueblo de Dios. Pero él, ¿qué hizo? Vio a una hija de los filisteos y pidió que se la tomasen por mujer. Y sus padres le dijeron, pero hijo, ¿no hay para ti hija de entre tus hermanos para que vayas a tomar a una mujer de un pueblo incircunciso? ¿Y cuál fue la respuesta que les dio Sansón a sus padres? Tómenme a esta por mujer, porque ella me agrada. Y la vida de Sansón ya saben cómo terminó. Terminó muy mal. Terminó descubriéndose su secreto. Fue capturado por los filisteos. Fue cortado su cabello. Fue encadenado. Fueron quitados sus ojos. Y murió aplastado debajo de las ruinas de un templo pagano filisteo. No es una opción casarse o no con un incrédulo. La Biblia no lo permite. Los hijos de Dios deben unirse en matrimonio únicamente con un hijo, con una hija de Dios. Y ese es el primer compromiso que hace el pueblo de Dios, de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Versículo 31 ahora, de Nehemías 10. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Aquí se comprometen también con algo que habían violado por mucho tiempo, ¿cierto? El día de reposo y el séptimo año descansar la tierra del cultivo. Ellos no lo hicieron por más de 400 años y por eso que se fueron 70 años castigados a Babilonia como esclavos. Pero ahora ellos aprendieron la lección y aquí se comprometen de nunca más violar el día de descanso y de nunca más violar el año de descanso para la tierra. Esto nos demuestra, hermanos amados, que debemos aprender de los errores. Si hemos cometido errores, pecados en el pasado que nos han llevado a castigo y a desgracia, debemos aprender, ¿no? Y no volver a cometer lo mismo. Aquí el pueblo de Dios se comprometió a nunca más violar el día de reposo y el séptimo año de descanso para la tierra. Porque un pueblo de Dios obediente, sumiso al Señor, va a ser bendecido, va a ser grandemente bendecido. Versículo 32. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siglo para la obra de la casa de nuestro Dios. Aquí vemos que hacen otro compromiso, aparte de respetar el día de reposo, aparte de no volver a dejar descansar la tierra ese séptimo año y también no entregar a sus hijos e hijas en casamiento a personas de otros pueblos que son paganos, también se van a dedicar a cuidar la casa de Dios, el templo de Dios.
En ese tiempo el pueblo de Israel tenía el templo, que fue reconstruido con el primer grupo que volvió con Esdras. El tercer grupo que vuelve es Nehemías y ellos reconstruyeron la ciudad y los muros. Bueno, el lugar de adoración que ellos tienen era el templo, porque allí estaba el lugar santísimo, allí estaba un lugar donde estaba la presencia de Dios. Y hoy, hermanos amados, ¿dónde está la presencia de Dios? Lo leímos recién allí en 2 de Corintios 6. ¿Quién es ahora el templo? ¿No somos nosotros la iglesia? Este lugar en el cual estamos reunidos es solo un edificio, es solo una estructura. Podríamos estar afuera, en un lugar abierto, y la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros. Por lo tanto, la reverencia en el día de hoy es aún mayor, porque hoy día el templo de Dios somos nosotros. Y aquí el pueblo se dedica a comprometerse de que se van a preocupar del templo de Dios, que se van a preocupar de la adoración a Dios, que por tanto tiempo no lo habían podido hacer por haber estado en el cautiverio babilónico. Aquí, de acuerdo a la ley, estaba establecido para todos los mayores de 20 años de edad que ellos debían pagar medio siglo al santuario. Eso estaba destinado por ley para sostener la adoración allí en el templo. Pero ahora se fijan que hubo un pequeño cambio por el tema de la pobreza que había en ese momento, y se fijan que el tributo ahora fue reducido a solo una tercera parte de un siglo. Notan entonces que lo más importante en la adoración no es tanto lo material, sino lo espiritual, y darlo de corazón como para el Señor. Versículo 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Dice aquí que ellos también se comprometieron a ayudar y contribuir para todo lo que sea necesario en el servicio de la casa de Dios. Hoy día, sin duda, nosotros ya no tenemos el mismo sistema ritual que tenía el pueblo de Israel, pero hoy día también ofrecemos sacrificios, solo que son un poco diferentes. Mírenlo conmigo en Hebreos, capítulo 13. ¿Cuáles son los sacrificios que ofrecemos hoy día nosotros como iglesia? Porque con el sacrificio de Cristo, toda la ley ritual del Pentateuco ha quedado cumplida. Ya no necesitamos hacer más sacrificios animales ni derramamiento de sangre, porque el Cordero de Dios derramó su sangre y ya no es necesario. Pero ahora aún ofrecemos sacrificios, pero espirituales. Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora los sacrificios de alabanza ya no son de tipo ritual, como en el sistema levítico. Hoy día dice alabanza y fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora el pueblo de Dios, que soy la iglesia, adora y alaba al Señor en espíritu, como el Señor lo enseñó ahí en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 4. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Versículo 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. A veces pensamos que hay servicios al Señor o ministerios que no son tan importantes, ¿no? Aquí había uno en especial que era la leña. ¿La leña para qué se usaba en el templo? Para los sacrificios, ¿cierto? Para ofrecer las ofrendas quemadas a Dios, los holocaustos, los sacrificios de alabanza, los sacrificios de paz. Por lo tanto, era un trabajo y un servicio al Señor aparentemente menos importante, pero que en el fondo era muy importante porque era necesario hacer estas obras encendidas a Dios. Y este trabajo había estado dado a un grupo que se llamaban los netineos, y ahora, por una nueva organización, se habían dividido en grupos por casas para hacer este trabajo a Dios.
Por lo tanto, hermanos amados, no hay ningún servicio a Dios que sea menos importante. Todo servicio que usted haga al Señor va a ser importante. A veces pensamos que el trabajo más importante es del que está aquí adelante, ¿no? Pero realmente no es así, porque el Señor mira el corazón. Posiblemente antes de la reunión vino algún hermano que ordenó las sillas, las dispuso para que ahora pudiéramos reunirnos, y lo hizo de todo corazón. Y quizás el que está aquí adelante tiene el corazón con pecado y tiene una mala actitud hacia Dios en su corazón. El ministerio que más agradó al Señor fue el que lo hizo de corazón. Por lo tanto, no importa tanto lo que se hace por fuera. El Señor lo que quiere es que lo hagamos de corazón y por amor al Señor. No importa si es trayendo la leña para los sacrificios. Toda obra, si se hace para el Señor, es una obra que en el día del tribunal de Cristo va a ser considerada una ofrenda de oro y de piedras preciosas. Así que todas las labores son importantes. ¿Cantar al Señor es importante? Sí, es muy importante. Y mire la instrucción que tenemos en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 14. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 14. Versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cómo se debe cantar al Señor? En espíritu y con entendimiento. Notan que cuando alabamos al Señor, ¿cómo debemos hacerlo? Entregando todo nuestro ser. Dice, con el Espíritu, en el Espíritu y también con entendimiento. Tratando de entender lo que cantamos, tratando de comprender la letra que estamos interpretando al Señor. Eso debemos hacer como iglesia cuando venimos a adorar al Señor. La música también. La música debe ser bien interpretada. Quienes sirven en la adoración y en la alabanza deben hacerlo con gran esmero, con dedicación, con mucho ensayo y con una buena presentación. Mire conmigo, por ejemplo, Salmo capítulo 33, versículo 3. Dice, cantadle cántico nuevo. ¿Y qué dice a continuación? Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hay una instrucción ahí muy buena. Hacedlo bien, dice. Hacedlo con el mayor esmero posible, con el mayor ensayo posible. Y también ustedes recuerdan que los levitas que participaban en la alabanza usaban atuendos que eran especiales, que eran espléndidos. No era cualquier ropa. No venían vestidos de cualquier manera al templo para adorar. De la misma manera entonces, amados hermanos, cuando servimos al Señor, cuando venimos a su casa de adoración, debemos hacerlo de la mejor manera posible, ya que de un cierto modo, ahora somos todos levitas, somos todos sacerdotes. Todos estamos para servir al Señor y además que ahora nosotros somos el templo de Dios. Versículo 35. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Aquí vemos que el pueblo de Dios hace una demostración de fe de que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Las primicias significan los primeros frutos, los mejores frutos, lo más tierno, lo mejor de la cosecha, de todo lo que ellos cosechen en ese tiempo. ¿Damos lo mejor al Señor? Es una pregunta importante. Cuando servimos al Señor, ¿damos lo que nos sobra? ¿Damos lo que nos sobra de nuestras fuerzas o damos lo mejor al Señor? Aquí el pueblo de Israel se comprometió a dar lo mejor escogido para el Señor. Versículo 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Otra vez, dando lo mejor para la obra de Dios, para mantener la obra de Dios. Cuando nosotros damos y ofrendamos, entendemos que lo hacemos para que la obra de Dios prospere y sea mantenida. Versículo 37 y 38 dice, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios,
y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas que recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Vemos aquí una actitud de generosidad y de cumplir correctamente con todo. Recordemos, hermanos amados, que ellos todavía están bajo los persas y tenían que pagar impuestos al rey de Persia. Recuerden que los persas derrotaron a los babilonios y después los persas pasaron a dominar el mundo. Y aquí nosotros podemos ver que esto no fue excusa para el pueblo de Dios para dar al Señor generosamente y también de manera organizada de todos los bienes que el Señor les había dado. Versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Es muy importante lo que dice al final, no abandonar la casa de nuestro Dios. Quizás una aplicación que podemos ver para nuestras vidas en el día de hoy es entonces la fidelidad de venir a la casa de Dios. Mire conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es muy importante entonces, como vimos desde el principio, a Nehemías siendo el primero en firmar, en dar el ejemplo. Y aquí dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos. Debemos hacer todo el esfuerzo, y yo sé que a veces hay situaciones que nos sobrepasan. A veces hay una situación de salud, a veces hay una situación de trabajo que quizás nos impide asistir a las reuniones de la iglesia. Pero si dejamos de asistir sistemáticamente y sin una justificación realmente genuina a la iglesia, estamos incurriendo en un pecado. Y estamos dando, por ejemplo, un mal ejemplo a nuestra familia. Estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos y también un mal ejemplo al resto de la iglesia. Debemos ser fieles en congregarnos. Yo sé que es difícil llegar los días jueves, el día domingo. Toma tiempo estar acá. Pero al final en la epístola a los Hebreos hemos visto que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando es una costumbre es algo delicado. Cuando se vuelve algo sistemático es algo delicado. Debemos hacer todo lo posible por ser fieles a Dios también en congregarnos. Hemos visto en esta noche entonces que Dios quiere que su pueblo se comprometa en la obediencia. Vimos aquí cómo el pueblo se comprometió a servir al Señor y a obedecerlo en varias áreas, en cuanto a sus hijos, en cuanto a la casa de Dios y en cuanto a mantener la obra de Dios. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo del pueblo de Israel aquí, a hacer un compromiso de obediencia a Dios, porque solo en la obediencia vamos a encontrar la bendición de Dios. Oremos.